Hola, Dios les bendiga, bienvenidos al Corazón de Iván. Qué bendición poder llegar hasta donde te encuentras en cualquier parte del mundo entero. Le doy tantas gracias a Dios por este podcast porque he escuchado tantos testimonios. Mi equipo me cuenta lo que la gente está comentando, lo que ha hecho el podcast en sus vidas, cómo han recibido milagros, cómo han recibido sanidad del corazón, cómo Dios ha convertido heridas en cicatrices a través del podcast, cómo se han alimentado y cómo se han identificado. Y de eso se trata el Corazón de Iván. Siempre me ven predicando, ¿verdad? Con una enseñanza lleno del Espíritu Santo. Aquí es el hombre igual lleno del Espíritu Santo, pero contando situaciones más del diario vivir, más personales, familiares, ministeriales, también empresariales y en todas las áreas. Trato de que el podcast pueda enriquecer al que lo está mirando en el área donde lo necesita. Hoy tengo una pareja invitada que amo y estimo mucho. Una pareja que Dios la usó para que se abriera la primer sede de Impact Global. En su casa, óigame bien, estas son las historias que se tienen que contar. En la sala de su casa nació, ojo, una sede en la ciudad de Cartago, la primer sede que pastorean el pastor Brian y la pastora Rosa, que pastorean ellos, una sede donde cientos de personas han sido transformadas en la sala, la casa de ellos. Pero luego en la sala de su casa, ahí donde nació la sede, nació un negocio que se llama La Esquinita Garage, que es la mejor, y esto no lo digo yo, lo dicen los clientes, lo dicen las redes sociales, lo dicen las encuestas, lo dicen los consumidores. La mejor cafetería de toda una provincia o de toda una ciudad acá en Costa Rica. Nació allí, en el mismo lugar donde nació la iglesia. Años después nació la cafetería, que ahí vivían ellos, que luego creció tanto el negocio que tuvieron que hacer toda la casa, la cafetería, que les invito para que ustedes vayan acá en Costa Rica. Y cuando vienes a Costa Rica y visitas Impact Global y visitas los volcanes y visitas las playas, tenés que visitar este negocio porque es espectacular. No solo la decoración, sino la comida. Y tuvieron que hacer toda la casa, convertirla en negocio, tuvieron que pasarse de casa. Y tiene un testimonio impresionante de restauración y de restitución. ¿Por qué los invité? Porque cuando estaba hablando con ellos, ahí precisamente en su cafetería, el Señor me habló de que esta historia se va a repetir en muchas familias que van a mirar este podcast. Cómo Dios puede primero restaurar y luego restituir. La restauración y la restitución es una promesa de Dios. Ahora, Dios no puede restituir lo que primero no se restaura. Primero se restaura el hogar, se restaura la familia, se restaura la identidad, se restaura el llamado y luego Dios empieza a restituir todo lo que se había perdido. Y estoy hablando de Michael Sánchez, más conocido como el Mish, porque así le decimos nosotros, y Priscila Rivera, su esposa, que yo le digo la Piri Pipi. Hijos, bienvenidos. Apóstol, muchas gracias por invitarnos. Sí, claro. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Es un honor y un privilegio estar acá con vos compartiendo. De verdad que sí, nos sentimos muy felices, muy bendecidos. Yo también, yo estoy muy feliz. Apóstol, te amamos mucho. Gracias de verdad por estar aquí. Para nosotros es un honor venir y poder contar lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Tanto en nuestra vida, en nuestras empresas y cómo Dios nos ha restaurado, ¿verdad? En medio de todo lo que hemos vivido. Muchas gracias. No, con gusto, más bien ustedes por aceptar. Arranquemos, porque el tiempo nos gana. De su llegada a Impact Global, ¿verdad? Yo resumo un poco y ustedes ahí. Ustedes se congregan en otra iglesia, pasaron algunas situaciones, ¿verdad? Ahí me pierdo un poco si dejaron de congregarse o qué, pero me acuerdo que llegaron aquí y Michael tenía en ese momento problemas con el alcohol. ¿Verdad? Entonces, tal vez ahí, de ese primer servicio, ¿verdad? Que vinieron acá y lo que Dios habló y lo que yo prediqué ese día. Ajá, cierto. Bueno, fue algo muy, muy bonito porque
Teníamos como 2 meses, creo que 2 meses o 3 meses de estarnos congregando Acá. acá, Ok. porque ya nos habíamos ido de la otra congregación Ok. y yo como que me estaba devolviendo atrás, porque en el momento que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, nuestro deseo era servirle a Él. Pero creo que no se dio en algún momento. Entonces yo como que empecé a retroceder. Y recuerdo que habíamos abierto la esquinita, pero de una forma estilo soda. Eran solo 4 mesas. Una ventanita pequeña. Ajá, Sí, muy era la pequeña. cochera. Sí, sí. Donde se vendían hamburguesas y Exacto. Ajá. cosas Sí, así. era muy señor. pequeño en realidad. Entonces recuerdo que, bueno, no nos iba tan bien. Y recuerdo que ese día, como que iba a cumplir años, estaba cerca de yo que cumpliera años. Y unos amigos me dijeron que me invitaban ahí a Y te fuiste a celebrar. celebrar con los amigos. Ah, sí, sí. Entonces, la cuestión fue que me puse un poquitillo ahí alegre. Y se le olvidó que tenía que llegar a cerrar Ajá. conmigo. Y era el último día que cerramos. Era el último día que yo le dije a ella, ya esto Ya cerramos el negocio, aquí cerramos se acaba. y, sí, aquí se acaba. Te fuiste a celebrar el negocio. Ajá. Entonces, cuando yo llegué, pues Priscila estaba muy enojada. Llegaste borracho. Sí, llegué muy borracho. Sí. Ok, Y estaba muy enojada. claro. Porque Entonces, sintió que aquel hombre que había entregado Era- estaba retrocediendo Ajá. al antiguo Exactamente. Incluso, apóstol, ese día yo recuerdo haber estado en la cama acostada llorando y sintiéndome súper mal, pensando en que yo iba a volver a vivir lo que había vivido, ¿verdad? Anteriormente, Claro. entre infidelidades y alcohol. Y recuerdo que esa noche tuve una experiencia con Dios que fue una de mis primeras experiencias. Abro la Biblia y Dios me muestra Isaías 41:10. Wow. Y ese día Dios me dice que Él va a estar conmigo siempre, ¿verdad? Lo que dice Isaías 41:10. Entonces recuerdo que cerré la Biblia, dejé de llorar y me dormí. Y yo dije, bueno, Señor, todo está en tus manos. Y ese era el día también donde ya el negocio se cerraba. Ajá. Entonces era doble luto ahí. Ok, entonces llegaste. ella se Claro. enojó y me dijo eso mismo, eso exacto. Me dice, yo no pienso pasar por lo mismo. Entonces yo le dije, no vuelve a pasar. Eso fue lo único, porque yo aprendí que no se trata de estar haciendo promesas falsas, sino de hacer actos, de actuar, no de De toma de promesas, decisiones. de toma de decisiones. Entonces yo le dije, no vuelve a pasar, tranquilo. Al día siguiente se levanta y me dice, ¿vas a ir a la iglesia? Eso fue un sábado, amanecer domingo. Exacto. Sí, señor. El domingo ya teníamos que ir a la Y iglesia. estaba yo... Con aquella goma, Con decíamos en aquel Costa gomón. Rica, resaca, ¿verdad? Sí, sí. Entonces yo le dije, sí, está bien, yo voy ahí. Y yo recuerdo que la gente se burlaba de verme metido en las cantinas, ¿verdad? Qué duro. Y Ya no es cristiano, ¿y qué está haciendo? sí. Entonces, El pastorcito, el ¿verdad? pastorcito me Decía. decían. Wow. Entonces, yo llegué y estábamos sentados atrás del auditorio, atrás, y empezaste en la administración. Y decías, ahí donde estabas, en esa cantina, dice el Señor, yo decía, este es mi hijo amado. Y eso me marcó mucho. Entonces yo, en ese momento, me acerqué a usted a presentarme. Y me presentaste con el pastor Edgar, y le dijiste que me cuidara. Y pues ahí empezó todo el proceso. Y de ahí nunca más. De ahí nunca más. Te metiste de lleno con Me el metí Señor. de lleno. Sus negocios, sus finanzas cuando llegaron, ¿cómo estaban? Pues estaban totalmente destruidas. Prácticamente los negocios que teníamos los habíamos perdido. Muchos negocios. Habíamos perdido como 5 o 6 negocios, no recuerdo, ¿verdad? Me acuerdo una temporada, no sé si fue para la pandemia o para algo, que vivías de vender unos filtros. Ah, sí. Ah, para las agua, duchitas. Unas duchitas. Ajá, eso Te fue. parabas en la calle y los vendías o... No, dentro o en del el negocio. almacén era en Dentro el del negocio. Porque Michael tiene un almacén donde, bueno, en aquel momento en su edificio, pero no tenías mercadería y No. me acuerdo esa historia. Sí, eso lo de las duchitas era que cuando llegó el profeta Villamil y nos dio la palabra de la esquinita, porque ya como le habíamos cerrado, ya no, como que la habíamos enterrado, pero yo seguía con la esperanza de que algún día le íbamos a abrir.
Cuando vino el profeta Víctor Villamil y nos fue dio la la primera palabra, vez. sí, que fue como en el 2015, Que se yo acercó a creo. ustedes y les dijo, Ajá. Él llamó huelo a a café, Michael. sí. Ajá. huele a café. Ahí la esquinita tenía un año de cerrado. O sea, el lugar pequeño que habíamos hecho ya tenía un año de cerrado. Y bueno, en mí sí estaba enterrada, sinceramente. Wow. ¿Verdad? Entonces, Y él llama a Michael. sí, entonces yo le decía a mi esposa, hagámosla, hagámosla. Vamos a ver qué pasa con la palabra. Y en eso, pues ella me dice que sí, entonces empecé a vender todo, empecé a vender los muebles, todo, porque no tenía el capital. Entonces empecé, todo lo que vi adentro de la casa, todo lo vendía, porque yo sabía que después eso se podía recuperar. Claro. Y recuerdo que esa vez había logrado hacer como 2.500.000. Unos dos- $4,800, $5,000 Sí. por ahí. Ajá. Y en eso venía de una reunión de legendarios y me estaban esperando unos tipos y me asaltaron. Y lo perdimos. Todo lo que tenías en ese momento Sí, te lo robaron. Todo. Sí, porque en ese momento el almacén estaba literalmente en quiebra, ¿verdad? No teníamos mucho, entonces él compraba, vendía y fue haciéndolo como poco a poco, ¿verdad? Entonces ahí poco a poco se iba metiendo a la esquinita también, confiando en Dios, en la palabra que Villamil le había dado, ¿verdad? Sí. De que huele a café. Ajá. Y incluso recuerdo, apóstol, que fue, volviendo un poco a la palabra de Villamil, cuando nosotros, bueno, cuando él decide cerrar la esquinita, porque fue una decisión de él, nos metemos al cuarto y él me dice, esto se cierra y punto, porque ya no va más. Y cuando Villamil lo llama acá, ¿verdad? Y le dice, ¿cómo fue que te dijo él? Y que dice, No cierres. dice Dios, y no cierres lo que yo no he cerrado. Y esa fue una conversación, a mí eso me impactó, porque Wow. fue algo que nosotros conversamos solos en el A cuarto. mí me parece estarlo viendo porque del auditorio en la tarima de frente era hacia la izquierda que ustedes estaban. Exacto. Ustedes estaban a la derecha frente al auditorio, Sí, me acuerdo, donde él se bajó. Tengo claro esa palabra para Ajá, ustedes. exacto. Entonces, a partir de ahí pasó un tiempo, pero bueno, decidimos activarla. Y cuando ya logra tener esa cantidad de dinero, es cuando él viene, incluso él estaba en la sede y llega con mi hijo mayor, con Michael, con nuestro hijo mayor, y es donde están los 5 o 6 personas afuera de la casa y los agarran. Y yo viéndolos detrás de la ventana, donde los tienen acostados en el suelo. Cañonados y todo. Sí, así, iban Sí. fuertemente armados. Sí, yo lo que gritaba adentro era Espíritu Santo, era lo que yo gritaba, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Fue muy rápido, pero cuando él se mete me vuelve a ver y me dice, porque ya le encuentran la plata, y cuando me vuelve a ver ya dentro de la casa, me dice, me dejaron sin nada, se llevaron lo que teníamos para la esquinita. Otra vez, de Tuvi- la nada. Sí. Tuvimos que empezar desde cero. Nos costó casi un año, pero en eso salió las duchitas. Y fue como una estrategia que nos dio Dios como para volver otra vez a producirla, ¿verdad? Se vendían en 1.000 colones, ¿verdad? Que son alrededor de $2. $2. Y ahí empezamos, Y con eso otra vez a levantarte. empezamos ahí como a comprar. También hubo un tiempo donde, porque tenías el almacén, pero no había, entonces tenías el almacén tratando de levantar el negocio de la cafetería, pero no tenías dinero para invertir en El almacén. el almacén, que es venta de zapatos, ropas, todo. Hubo un tiempo que Dios tiene una estrategia de medias, de Sí. vender medias. Contanos de eso. Eso fue para pagar mi casa, porque como había perdido todos los negocios, había adquirido mi casa. Y yo había adquirido una deuda sobre la casa que yo tenía que cumplir. Entonces yo, como había perdido todo, me costaba mucho pagar la casa. Entonces yo le decía a Dios, permíteme, dame una estrategia, Señor. Dame una estrategia para pagar mi casa, para ponerle los papeles a mi esposa en la mano. Wow. Y yo te prometo, Señor, que mi casa será para tu servicio. Hasta el día de hoy, esa promesa la hemos cumplido. Sí, sí. Y Sí, porque Dios- ahí se siguen haciendo reuniones. En la señor. esquinita se sigue haciendo el grupo, todo. oraciones, Grupo, todo. de grupo. Ujú. sí. Entonces en eso vino algo de una idea de vender medias a 1.000 colones. ¿Ya? A $2. A $2. Y empecé con 50.000 colones, que son alrededor de $100. Y puse un puñito y eso fue como que empezó. Entonces yo vendía, compraba, vendía, compraba, vendía, compraba. Iba creciendo la cantidad
Pero ese año se desató una multiplicación Venta. de esas ventas, de esas medias, y ya al llegar diciembre ya tenía cualquier cantidad de medias. No tenés el dato de cuántos pares de medias pueden haber vendido. No. Son miles. Miles de Que pares. fue demasiado. Miles. Y es más, solo fue esa temporada, porque ya en la actualidad se venden, pero ya no. Fue esa Una exactamente. estrategia del cielo. Una Exacto. estrategia del cielo. Para salir, pero a esa estrategia del cielo te la dio Dios por una promesa. Sí, Quiero señor. pagar mi casa y esa casa la voy a usar siempre para servir. Exactamente. Ajá. Y el Así cielo es. te escuchó. Exactamente. Sí. Sí, porque yo creo que Dios, cuando uno le pide algo a Dios, uno tiene que ofrecerle algo también. Y eso hemos aprendido. Bueno, Señor, yo quiero esto, pero esto es para bendecir a las personas. Muy bien. Y yo creo que ahí es donde Dios abre el cielo y lo escucha a uno. En todo ese proceso nunca dejaron de servirle a Dios, nunca No, se señor. apartaron de Dios, quebraban empresas, no tenían a veces para hacer adelante. Vos tuviste hijos por fuera, tenías que pagar pensiones, ver ellos más tu familia, en los negocios, la luz, el agua. Y nunca se apartaron ni dejaron No, de servirle. Nunca. Nunca. Fueron 13 años de proceso. 13 años. 13 años. 13 años de proceso financiero. Como matrimonio, súper bien, porque Dios nos restaura, ¿verdad? Él no vuelve a tomar a partir de esa administración del día ahora que Michael contó, ¿verdad? Pero como matrimonio, Dios nos restauró, pero hubo un proceso financiero en el cual que tuvimos que empezar los dos juntos a caminar. Primero la restauración y luego vino el proceso de restitución. Yo siempre he dicho que Dios, el primer milagro que hizo en nuestra vida fue restaurar nuestro matrimonio, que era lo más difícil. Porque yo en aquellos años yo le decía a Dios, Señor, convierte el corazón de mi esposo, que hoy está de piedra, en un corazón de carne. Entonces, para mí, mi primer milagro fue lo más difícil, restaurarlo a Él y restaurar nuestra casa, nuestro matrimonio. Y así fue. Wow. ¿Qué los sostuvo esos 13 años? Donde no veían, donde se levantaban, que quebraban, donde había dinero, luego no había, donde había que ir a buscar a proveedores y ver y que habían dineros que se debían y ver cómo les daban ver levantar la esquinita. ¿Qué los sostuvo? Si dicen, porque hay gente ahorita mirándonos en procesos y no ven. Y dicen, wow, 13 años. O una esposa que no ve al esposo o al revés. O un empresario que no ve negocios, o que dices, yo necesito una idea así como algo que Dios le dio. ¿Qué lo sostuvo? ¿Qué claves, qué enseñanzas sacaron para dársela a la gente durante este proceso? Pues yo creo que es algo muy sencillo y es la convicción. Porque yo vine a Cristo por una necesidad en mi corazón, que yo necesitaba ser otra persona. Porque de ser una persona que tomaba, un mujeriego, con una vida desordenada, con finanzas desordenadas, una familia sufriendo, yo quería algo nuevo, algo diferente. Entonces, yo creo que fue es la convicción de que yo quería salvar a mi familia. Porque yo decía, yo me casé para toda la vida, no para divorciarme. Ese era mi lema, porque ella quería divorciarse. Entonces yo decía, no, yo me casé para toda la vida. Entonces, vinieron situaciones y procesos, ¿verdad?, financieros. Para la gloria de Dios, pues ella nunca me achacó, nunca me señaló. Siempre alimentaba mi fe, porque hay momentos en que uno puede caer o se puede sentir desanimado. Y ella siempre, vamos a creerle a Dios, o me daba un versículo, o Dios me habló esto. Entonces, yo creo que es permanecer y saber que si le hicimos una promesa a Dios, la promesa siempre va a estar. ¿Cuál fue mi promesa? La primer promesa, yo viniendo a la iglesia, la primer promesa que yo le hice a Dios, Señor, yo declaro, Señor, que mi casa y yo te serviremos. Veré a mis hijos levantar sus manos a ti y yo y mi casa te serviremos. Y este año Dios nos ha dado el privilegio, apóstol, de ver a nuestros hijos servirle a Dios. Ayer vimos a mi hija Camila poniéndose feliz con su chalequito rojo. Wow, sirviéndole a Dios. Ajá, ya inició su servicio. Están nuestras nueras también, están sirviéndole a Dios. Nuestro cuñado. Mi hermano. Sí, que lo conocí la vez anterior. Ajá, sí. Ellos no se congregan en la central,
Ellos son discípulos de mis pastores de la sede, donde nació la sede. Ellos ahí se congregan. Exacto. Y ahora toda tu familia sirviendo. De hecho, yo estaba viendo ahora, ¿qué fue? El sábado, yo creo, que la palabra profética de Yamil, que la tenemos guardada, y que él, él te decía, él está entendiendo el diseño del servicio. Dice, no solo sobre él, sino sobre sus hijos. Y hablo de sus hijos de sangre. Gente que está cuidando tus espaldas. Entonces, yo pude entender esa palabra, pero pude verla cumplirse 11 años después. Y ver a mis hijos servir. Ahora Cevitas tiene grupo. Camila dice que ella va a abrir grupo, pero que quiere prepararse un poquito más. Claro. ¿Verdad? Michael también. Y verlos ha sido todo un privilegio. Y en el caso tuyo, Priscila, ¿qué aprendiste? ¿Qué te habló Dios durante esos 13 años de proceso? Apóstol, lo que yo he aprendido hoy es que para Dios no hay nada imposible. Que por más imposible que veamos algo, para Él no hay nada imposible. Solo Él necesita que permanezcamos. Y que le creamos como un día Dios me dijo a mí. Estaba orando y Dios me dijo, créeme como un niño. Que le creamos como niños. Porque yo creo que por eso Dios inició nuestro proceso restaurando el matrimonio. Restaurando el corazón de mi esposo. Porque como se lo dije hace un ratito, era imposible. Y quienes lo conocen a él desde hace muchos años atrás y lo ven hoy, se sorprenden. Incluso un amigo que tuvimos en aquellos años, ¿verdad? Antes de conocer de Jesús, ya nosotros conocemos de Jesús, ellos llegan a la iglesia y él le dice a Michael, cuando yo te vi en la iglesia la primera vez, yo dije, si él cambió y si Dios hizo algo con él, lo va a hacer conmigo también. Wow. Entonces, apóstol, yo creo que la clave para mí ha sido el permanecer, pero el escuchar cada palabra, hacerla de nosotros, aplicarla en nuestras vidas y creer que no importa lo que hoy yo vea, no importa el obstáculo que haya frente a mí, sino simplemente decirle, Señor, si estás conmigo, todo, absolutamente todo, yo lo voy a poder lograr. Claro. ¿En qué momento fue ese clic donde ya el proceso terminó y empezó Dios a cumplir esas promesas, ustedes a cosechar todo lo que sembraron, a ver frutos y resultados, donde la esquinita garage creció, donde el almacén París creció, donde ahora sus hijos ya levantaron su propio negocio, tienen su propio proyecto, su propio almacén en la ciudad? ¿En qué momento sienten ustedes que fuese ese rompimiento, como que Dios dijo, ahora sí, hijos, ¿están listos? ¿Están preparados para que todo se acelere y se cumpla? ¿Qué detonó eso? ¿Qué sienten haciendo un análisis? Porque hoy son otros a los que llegaron, son otros de los que han permanecido y se puede ver el fruto de la palabra y del resultado de su fe cumplirse. Creo que hace mucho tiempo atrás el pastor Brian le da una palabra a mi esposo y le habla del afán, ¿verdad? Como, y eso fue algo que el Dios le puso al pastor Brian, no sé si fue en un momento en la iglesia o en qué momento lo conversaron, ¿verdad? Pero el pastor Brian le decía a él que él cuando le oraba a Dios, en su afán, él siempre le pedía a Dios, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Prospérame. Bueno, sí. Esas eran mis oraciones. Prospérame. Entonces el pastor Brian, un día, porque yo me afanaba mucho, y él me dijo, pero fue algo que fue muy de Dios. Entonces él me dijo, ¿sabes cuál es tu problema? Él sin saber. ¿Sabes cuál es tu problema? Que vos le orás a Dios solo por prosperidad. Y tenés que buscar a Dios porque sea tu deleite. Wow. Porque sea que tú lo necesitas a Él. Querías algo de Dios, pero no a Dios. Exactamente. El cambio es quiero a Dios y que Él me dé lo que quiera darme. Exactamente. Entonces, rápidamente direccioné mi oración. Entonces ya no era, Señor, prospérame, sino agradeciendo.
Señor, yo te agradezco, te doy gracias por mi esposa, por mis hijos, te doy gracias por eso. Es darle vuelta, pero para conocerlo también. Una relación de papá a hijo. Y eso es lo que trato, lo que Dios nos ha bendecido hoy actualmente. No es que se lo hemos pedido, nos ha sorprendido, pero mis oraciones ya no es dame, dame. Sí le pido sabiduría, le pido Claro. Sí, discernimiento. porque venimos a pedirle como papá. Ajá, le pido gracia, le pido favor. Y cuando sale algo, vemos la gracia y el favor de Dios cuando se va a dar algo, un negocio. ¿Y cómo te sientes hoy con la Esquinita Garage? Porque eso es un proyecto, aunque Mish la cabeza y lo ha respaldado, pero es algo que está en tu corazón porque tú dijiste, ok, lo vamos a hacer, pero yo lo quiero hacer así, como hoy lo ves. ¿Cómo te sientes tú como emprendedora? Porque para que sepan, Priscila es la directora o la cabeza de la Esquinita Garage, el restaurante, y Michael es el de la Más en París. Son dos negocios ahí, más otros negocios que han desarrollado, pero ¿cómo te sentís hoy? ¿O qué le podrías decir a mujeres que tienen sueños, anhelos de levantar un negocio y que no saben cómo, o lo han intentado y tal vez tuvieron una oposición desde su propio esposo o fracasaron? ¿Cómo te sientes y qué podrías decirle a ellas? Apóstol, yo siempre, cuando alguien me pregunta, siempre mi primer palabra es Dios, ¿verdad? Creerle a Dios, creer en uno mismo. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, porque nosotros cuando tuvimos a Michael y Sebastián éramos novios, no nos habíamos casado, ¿verdad? Pero nunca nos juntamos, yo vivía con mi mamá. Entonces, yo recuerdo que aquellos años yo había dejado de estudiar por dedicarme a mis hijos, ¿verdad? Entonces yo decía en aquellos años, ¿qué va a ser de mí? Porque como el amigo, ¿verdad?, se portaba mal en aquel tiempo. Y vos mamá soltera, con dos chicos. Sí, exacto. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer yo? No estudié. El papá de mis hijos no está conmigo porque hubo un tiempo en que nos habíamos dejado. Yo creo que me voy a quedar viviendo aquí toda la vida a la par de mi mamá. Wow. ¿Verdad? Y yo ver hoy lo que Dios ha hecho, para mí eso es demasiado lindo. Entonces yo le puedo decir a las mujeres que hoy están como en una situación parecida, ¿verdad? Claro. Lo primero es creerle a Dios. Lo primero es creerle a Dios y creer en que Dios tiene algo especial para uno. Creer en el propósito que Dios, con el cual nos diseñó, ¿verdad? Porque somos mujeres y yo siento que Dios a las mujeres nos escucha de una manera diferente, nos escucha mucho. Pero de verdad es creerle a Dios y tener fe, empezar uno a escucharse, a ver qué es ese. Nosotros decimos, tenemos la red de emprendedores allá en Cartago, entonces yo siempre les digo a ellos, Dios nos dio un regalo en las manos que es un negocio, ¿verdad? Hay que valorar ese negocio y hay que creer en uno mismo, en lo que Dios nos dio. Entonces es creer, permanecer, no importa si vienen circunstancias difíciles, seguir creyendo en que Dios lo va a hacer. Y hoy por hoy, apóstol, yo me siento feliz, me siento realizada, sé que nos falta mucho más, queremos abrir más esquinitas, ¿verdad? Pero, y algo también muy importante que nosotros le decimos a nuestra gente allá, toda la vida desde que llegamos a la visión de aquí a Impact Global, hemos creído en algo, y es ser columnas financieras. De eso les iba a tocar, porque qué dicha que lo dijiste, porque la razón del por qué ustedes tienen ha sido el deseo del por qué han querido tenerlo, y es ser sembradores. Y yo tengo que testificar que Michael y Priscila son sembradores, de los mejores sembradores, y ahora sus hijos, Sí. porque ustedes le enseñaron a sus hijos a sembrar, son diezmadores y ofrendadores de Impact Global, del ministerio. Miren, hijos, es que ocupamos para el proyecto Impact y cuente con nosotros. Es que hay que sembrar siempre, para la sede. O sea, ustedes buscan donde hay una oportunidad de sembrar, ustedes la toman, porque es la razón de su prosperidad. Y quiero que hablen de eso, de esa revelación que se les vino a su corazón. Yo nunca los he buscado para pedirles, ustedes más bien han buscado para dar, porque se les reveló el dar. Y es lo que mucha gente quiere, negocios y quiere prosperidad y quiere ver la bendición de Dios y el respaldo de Dios, y no entienden para qué Dios los bendice. Ok,
que la razón de tener o la razón del por qué Dios te da que tengas es para darle a su reino. Quiero que enseñen de eso o hablen de eso. Yo creo que algo que decías, apóstol, es que uno tiene que tener la revelación, pero también la revelación se provoca, porque si hay un momento de darle a Dios y no lo estás haciendo, yo creo que el Espíritu Santo te incomoda que no lo estás haciendo. Mi opinión, Claro. porque yo lo viví. Tu experiencia. Esa fue mi experiencia. Recuerdo que una vez, en ese momento que yo estaba todo afanado porque quería vender un negocio, se dice un derecho de llave para pagar varias deudas. Y en eso llegó otro empresario y me dice, te voy a dar 32 millones. Y yo, de no tener nada, que me ofrezca 32 millones. $65,000 Sí, más o yo- menos. Y llego y le digo a Priscila, mi amor, me están ofreciendo 32 millones, venga, oremos. Entonces ya oramos. Y cuando nos ponemos de pie, me dice, de esos 32 millones, le tienes que diezmar a Dios. Y yo, no se dio el negocio, Wow, porque Dios vio el corazón. wow, Michael, No se dio. wow. Entonces, a lo último, sí se dio el negocio, pero por una cantidad muy mínima, porque ya yo iba a cerrar el negocio. Y Dios, yo dije, viernes voy a entregar el negocio el lunes. Y el día sábado me mandó una persona para que me diera $20,000. Diezmé en ese momento, no diezmé. Pero recuerdo que con eso de ese negocio, Dios me habló con el versículo de Ananías y Zafira. Zafira, sí, Wow. que ellos le robaron a Dios. A partir de ahí, esa fue mi revelación del diezmo. Entonces, a partir de ese momento, hemos decidido siempre ser fieles diezmadores. Y se nota que los cielos están abiertos en ustedes, en su casa, en su familia. Apóstol, Porque es una promesa de Dios. Ajá, yo siempre que oro, yo le he dicho a Dios, Señor, mi casa es casa de servidores y de sembradores para ti. Eso es lo que yo le oro a Dios. Y le Casa digo, de servidores y sembradores. ajá, eso es lo que yo le digo a Dios. Y le digo a Dios, danos para dar y para hacer testimonios y para que aquel empresario vea que si uno da, ¿verdad? Dios le restituye y Dios le da. O sea, hacer esos testimonios en esos hombres y mujeres que tienen negocio, que lo que Dios ha hecho con nosotros lo puede hacer con ellos también. Pero es eso, es danos, sí, pero danos para dar, danos para bendecir. En mi caso, nunca, yo desde el día uno que llegué, no sé, yo desde el día uno que llegué, yo deseaba tener un sobre, solo que yo en ese momento era ama de casa, Claro. pero yo deseaba tener un sobre para darle a Dios. Entonces, ya luego llega la esquinita y todo el asunto, y hoy por hoy, yo le doy a Dios. Todo en mi casa le damos a Dios. Sí, yo pienso que Casa de sembradores y servidores, me encanta. yo pienso, apóstol, que hay en algún momento las personas podemos pensar que para darle a Dios es cuando tengamos, y no es cuando tengamos, porque la misma palabra lo dice, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Yo recuerdo que en pandemia cerramos el negocio, bueno, los dos negocios, porque en ese momento estábamos abriendo la esquinita y el otro negocio, y lo cerramos. Yo tenía que salir a la calle a vender postres y tal vez vendíamos 20,000, 30,000 colones, que tal vez son 50 o 40 dólares. Y de ahí agarrar para comprar huevitos, comprar pan. Pero de ese poco, yo siempre le decía al pastor Brian, pastor, aquí están mis diezmos, Tremendo. bendice mis diezmos. Era lo primero que Era sacábamos. lo primero que sacábamos. Y yo siempre he visto que el sembrar a la casa, el diezmarle a Dios es por honra. Claro. Porque hoy somos lo que somos, o tenemos el matrimonio que tenemos por amor a Él, por su misericordia, por su amor, porque nos amó, porque restauró mi vida, mi matrimonio. Yo hay momentos que digo, ¿dónde estaría yo si no hubiera conocido a Dios? Entonces, el darle a Dios siempre viene de una intención del corazón. Y cada vez que
que Impact Global levanta una sede, levanta Impact City, levanta la radio, levanta El el canal. canal. Esas son bendiciones para uno, son oportunidades que Dios te da para bendecirte. Y nosotros lo hemos vivido. Algo que, algo que nosotros hemos hecho, hemos comprado propiedades y yo les pongo a las personas mis condiciones. Yo les digo, así, 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 así. Así está bien. No me ponen límites, no me dicen que no. Sí está Ves a bien. Dios en tus negocios. Así es. Veo a Dios en mis negocios. ¿Pero por qué? Porque esa es nuestra convicción. Y algo que decía mi esposa Qué lindo. es dar de lo que Dios nos da. Ahora con este proyecto tan hermoso que es Impact City, yo veo a mis hijos ahí. Yo y mi esposa nos vemos ahí. Vemos a nuestros hijos, vemos nuestras generaciones ahí. Yo le digo a mis hijos, esta es la casa de ustedes y la casa de sus hijos. Porque es para donde Dios nos lleva. Entonces siempre hay una bendición de darle a Él, pero ¿cuál es la consecuencia? Dios siempre nos va a bendecir, pero que le damos para que Él nos prospere, esa es la consecuencia. Le damos porque lo amamos, porque ha sido bueno con nosotros, porque es lo que nosotros amamos, darle a Él, servirle a Él, darle a Él. El secreto creo que está en entender, apóstol, porque hay mucha gente que cree que todo lo que tiene es porque es muy sabio, bueno, porque se lo ha ganado él. Pero yo creo que el secreto es entender, y yo lo veo así, al menos en mi caso. Todo lo que yo hoy tengo es porque Dios ya lo tenía planeado para mí, para él, para nosotros. Para mí eso es el Porque secreto. porque Dios sabía que si se los daba y confiaba en ustedes no lo iban a defraudar, honrándolo a Él. Espero con todo mi corazón que quien está viendo el podcast ahorita y tiene sueños de empresa, de negocios, esté, como decimos en Costa Rica, echando para el saco, esté anotando y diciendo, estas son las claves, sobre estas claves yo voy a caminar. Se nos va el tiempo, pero este es un espacio también para preguntarme. Entonces, Mish, vas a poder hacerme una pregunta a la que quieras y Priscila, tú también una pregunta a la que quieras. Así que elijan bien su pregunta y espero poder responder mejor o según lo que en su corazón quisieran saber. Así que, Michael, dale. Ok, yo te traía una pregunta muy buena y era la siguiente. Permítame para sacar Aquí venimos. El forro. Folio. ¿Qué crees, apóstol, que una persona necesita ser formada? No, voy de nuevo. ¿Qué cree usted, apóstol, que Dios necesita formar primero en un empresario? Un empresario. Hay muchas cosas, pero creo que la más importante es la identidad. ¿Quién soy? Porque si tú no sabes quién eres, vas a pensar que tú sos lo que tenés o que tú sos lo que haces. Y lo que tenés y lo que haces en cualquier momento puede cambiar. Para arriba o para abajo. O desaparecer. Entonces, si tú crees que tu identidad es tu empresa, tu carro, tu casa, tus recursos, y crecen, tu ego y tu orgullo va a crecer con ellos. Cierto. Y eso te va a hacer una pésima persona. Si disminuyen, te vas a creer nadie. Y eso va a matar tu potencial. Porque el punto de partida de qué hago es quién soy. Por ejemplo, Jesús. Mira esto. Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ah, bueno, eso es lo que sos. Pero basando en lo que soy, nadie viene al Padre si no es por mí. Oferta. Jesús ofrecía desde su identidad. Dice, yo soy el pan de vida eterna. El que come de mí no tendrá hambre jamás. Oferta, no tendrá hambre jamás. Identidad, soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Identidad, oferta, el que está en mí no tendrá en tinieblas. Jesús ofrecía desde su identidad. Que el empresario ofrece desde su identidad. Yo soy, te ofrezco. Soy un soñador, te interpreto sueños. Soy el salvador, yo te salvo.
Qué bueno, sí. Yo soy. Entonces, mientras no se forme tu identidad, vas a fracasar en muchas áreas de tu vida. Entonces, lo primero que Dios necesita formar en una persona para que tenga éxito en la vida, llámese empresario, llámese estudiante, llámese profesional, es identidad. Quién soy determina qué hago. Por eso Jesús se identificó como el Hijo de Dios y dijo que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios pedimos, como hijos de Dios soñamos, como hijos de Dios pedimos perdón, como hijos de Dios. Así que si no tienes claro quién sos, no tendrás claro qué hacer. Qué bueno, cierto. Bueno, apóstol, yo le quiero preguntar, ¿qué experiencia en el área empresarial ha fortalecido más su fe? Mis fracasos, mis pérdidas. 5 negocios en diferentes etapas de mi vida que fracasé, que perdí. La pérdida de mi casa, las limitaciones económicas. Fueron las mejores experiencias que formaron mi carácter. Porque después, mezclo las preguntas, después de la identidad está el carácter. Por ejemplo, Jesús, su carácter era de resiliencia. Él sabía sobreponerse a la adversidad. Y las crisis son necesarias en el desarrollo del emprendimiento. Las crisis son parte importante de la formación del carácter de un empresario. Entonces, yo agradezco a Dios hoy, sentado en esta silla, todas mis crisis, todos mis errores, todos mis fracasos. Y yo tengo que decir hoy que en todos mis fracasos Dios nunca fue responsable. Fui yo. Cierto. Porque lo hice a mi manera y no a la manera de Dios. Si lo hubiera hecho a la manera de Dios, no fracaso. Pero a mi manera fracasé. Entonces yo pude haber aprendido haciéndolo a la manera de Dios. Lamentablemente lo tuve que aprender haciéndolo a mi manera. Pero cada uno de esos procesos, hoy los agradezco porque me enseñaron. Entonces mis mejores experiencias que me enseñaron a nivel empresarial fueron mis errores empresariales, mis errores económicos, mis malas decisiones, que ellas me enseñaron a cómo hacerlo bien. Sí, siempre vamos a necesitar de los fracasos. Siempre. Siempre. Son parte. Aunque no nos guste. Aunque no nos guste. Michael y Priscila, gracias. Me encantó el programa, me encantó lo que hablaron, me encantó lo que enseñaron porque no dieron una enseñanza de un bosquejo, impartieron la vida que ustedes tienen. Amén. Así que declaro que van a ir de gloria en gloria. Amén. Que así como están viendo a sus hijos, a sus nueras, van a ver a sus nietos Amén. y bisnietos Sí, y amén. tataranietos Amén. servir al Señor. Y me quedo, Pri, lo abrazo en mi corazón. Mi casa es casa de servidores y sembradores. Así es. Le pido a Dios que tu casa sea casa Amén. de sembradores, de servidores de Dios. Un gran abrazo. Anoten todo, retárdelo, vuelva a decir, vuélvalo a ver, véalo 3 veces, haga su enseñanza, saque y luego vaya haga. Porque la palabra de Dios funciona para todos. Porque todos tenemos oportunidad de emprender, de aprender, de soñar y de crecer. Un gran abrazo y nos vemos en un próximo capítulo del Corazón de Iván. Chao. Chao.